Conversación en la Catedral es una de las novelas más importantes de la literatura mundial y del boom hispanoamericano de los años 50, escrita por uno de los autores imponentes y prestigiosos del Perú, el señor Mario Vargas Llosa, quien ya no se encuentra lamentablemente con nosotros, pero que en esta obra describe a uno de sus personajes, el principal personaje de la obra, a Santiago Zavala, o también denominado Zabalita, preguntándose en qué momento se había jodido el Perú. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver una obra literaria como la que escribe Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, y los asuntos de la pesca de este podcast? Los asuntos de la maricultura, de la ciencia del mar. ¿Cuál es su relación? ¿Qué tiene que ver? Me volví loco. No es así. Tiene mucho que ver desde mi perspectiva. Y creo que Mario Vargas Llosa en esta obra, igual, al preguntarse a través de su personaje en qué momento se había jodido el Perú, pues creo que se detallan muchas otras cosas más a través de cada uno de sus personajes. Porque no se corre en una sola cosa, se corre en varias. Y en el caso de la realidad peruana, los sectores que empujan al desarrollo de un país se van pudriendo y se van jodiendo de a pocos. Pero ¿qué exactamente es lo que jode o lo que friega el desarrollo de un país? El desarrollo psíquico, mental, social, del tejido que está roto. Yo creo que la política es decisiva en este sentido. Las decisiones políticas que toman los ciudadanos, y no solamente cada 5 años, sino en el día a día, en la sociedad que se ve, en los ciudadanos cuando se ven unos a otros y toman decisiones para, sin chistar, decir sí a una cosa o decir no a otra, sin poder ser críticos de su propia realidad. Y aquí aparece otra frase importante, me parece a mí, que es la que describe un tal Raimondi, y dice: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Y pues ese banco de oro es la naturaleza. Y es allí donde se concatena no solo la literatura, la pregunta que hace el personaje Zabalita de la obra de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, sino también se concatena con a qué se refiere con joderse. Y se refiere, yo creo, que se refiere a cómo se gestiona los recursos naturales, a cómo se gestiona la naturaleza de nuestra patria. Pues la naturaleza, para el ámbito de la pesca, de la extracción, de la acuicultura, de las ciencias del mar, es la biodiversidad marina, son los recursos pesqueros e hidrobiológicos, los islotes, las islas, las playas. Y creo que en eso estamos y vamos en detrimento, lamentablemente. Tanto por los dos ámbitos que engloban a la pesca en general, pero en específico a los que menos tienen. Y aquí quiero señalar la pesca industrial por un lado y la pesca artesanal por otro. La pesca industrial tiene sus problemáticas y da soluciones porque ellos pueden, de una u otra manera, tienen la capacidad financiera para poder solucionar cuestiones arduas, empresariales. Ellos en un momento, si no ven prudente invertir, como recuerdo conversaba con Marcos Kirchner, importante consultor de pesquero, me decía en uno de los podcasts, en una de estas entrevistas que le realicé, bueno, si la Sociedad Nacional de Pesquería, conformada por la mayoría de industrias pesqueras, no encuentra el recurso natural porque ha sido depredado o está llevándose sobre la sostenibilidad que debería, pues
el empresariado se va a mover a otras actividades, como es natural, como es natural. No obstante, el sector artesanal es el que estaría golpeado o viene siendo golpeado por cuando no hay una pesca, cuando no hay pesca, cuando hay una actividad pesquera o cuando hay un repliegue de la actividad pesquera. Pero ¿cuáles son las otras cuestiones que friegan o que en este particular generan un efecto negativo sobre la pesca para este sector bastante eh, importante también? Pues el factor es, y aquí vamos a dar una precisión, en Piura, en específico, los pescadores en Piura, tengamos en consideración que vienen denunciando desde antes del 2024 para adelante la escasez de la especie pota, el Dosidicus gigas. Y esta sospecha, o no sospecha, sino se tiene realmente determinado que existe una pesca ilegal, atroz, por embarcaciones de la República Popular de China, quien viene realizando incursiones infaustas, dañinas a nuestro mar peruano, generando pues un caos en la economía de los pescadores artesanales. Como consecuencia de ello, el precio, el precio del kilo de pota cambió de 3 a 4 soles, naturalmente, saltó a 12 hasta 18 soles. Y en otras regiones, en Trujillo, 22 soles, en Lima también llegó a 22 soles. Un precio descomunal para una población peruana, ciudadanos peruanos que adquieren este recurso por su bajo precio. Pero por este precio exagerado, exorbitante, pues no lo iban a obtener. Y el daño va directamente a esa población. La crisis alimentaria está y se observa a todo nivel cuando aparecen estos asuntos de no cuidado, de no protección política ni militar hacia un recurso tan importante como este recurso hidrobiológico. Y por si no fuera poco, existen otras cuestiones, otros obstáculos jodidamente cíclicos, como dice Zabalita en Conversación en la Catedral, de una u otra manera, que son los astilleros ilegales en el Perú. Los astilleros ilegales en el Perú son un mercado negro detrás de una construcción grandilocuente, prohibida de embarcaciones y o naves para la pesca. Como ejemplo de ellos, existen astilleros en Las Tortugas, en la localidad y la caleta del distrito de Paita, de la provincia de Paita, del departamento de Piura. Específicamente, la construcción de estas embarcaciones de pesca viene siendo prohibida desde 2015 por normativas. Y a pesar de ello, este mercado negro que indico desarrolla, certifica, entre comillas, despliega matrículas y permisos que vienen aumentando en un proceso de temporalidad y proliferando de tal manera barcos ilegales que van directamente a la yugular, a la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Y por supuesto hablamos de una presión de la pesca mayúscula cada vez, porque la pesca ilegal pues e informal es la que estaría o sería como consecuencia producto de esto. Adicionalmente a ello, tenemos otro problema muy imponente, que viene a ser la pesca ilegal, generando un daño atroz también a las reservas nacionales que existen en todo nuestro litoral. Y uno de ellos es la Reserva Nacional de Illescas, que viene siendo acechada por este tipo de pescas. Lo que uno supone es que estas reservas nacionales, como la de Illescas, tienen
guardaparques que patrullan sus zonas constantemente, ¿no? Y en el caso específico de la pesca ilegal, está prohibido la utilización del chinchorro en nuestro país desde un tiempo atrás. No obstante, hay pescadores ilegales o pescadores que no responden a ningún tipo de, de políticas pro cuidado y utilizan este tipo de artes de pesca para extraer recursos en zonas protegidas, en áreas naturales protegidas por el Estado. Entonces, los expertos advierten sobre la necesidad urgente de proteger estos espacios marinos, eh, porque el asedio ilegal de esta extracción pues va a repercutir en toda la cadena trófica. Es decir, va a repercutir en todas las conexiones o redes de los distintos organismos vivos que se encuentran en los ecosistemas marinos y que comparten con el ecosistema terrestre. Y es obvio que eso afecta a la alimentación y, por supuesto, en general a la gestión pesquera y a la sostenibilidad de la misma. La sostenibilidad de cualquiera de los recursos que está involucrado en estos perjuicios. Se sabe y se conoce por testimonios de los guardaparques que estos se han enfrentado, muchas veces han forcejeado con estos personajes de la ilegalidad de la pesca, los cuales han respondido furiosamente y apareció la policía para hacer estos operativos y decomisar estas redes y, por supuesto, a estos infractores llevarlos a que paguen ciertas penas, ¿no? A que sean multados. Sin embargo, es repetitivo este asunto, no terminado, lamentablemente. Considerar que la Reserva Nacional de Illescas tiene un área protegida de un poco más de 36.550 hectáreas. Esta contiene hermosas playas ubicadas en sectores de áreas denominadas Reventanzón, Punta El Faro, La Garita, Nunura. Y en esta última, en este último sector, se tiene un acantilado donde retozan numerosos ejemplares. Tenemos ahí de lobos marinos, chusco, que es en nombre científico el Otaria flavescens, una especie que es muy particular en nuestro país, ha sido categorizada como vulnerable y aún cuando la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, la tiene todavía en la categoría de preocupación menor. En el caso de la zona del Faro, tenemos rocas muy vistosas cercanas a las orillas que revolotean allí algunas especies de aves, aves migratorias, y tenemos allí a la gaviota de Franklin, ¿no? La Leucophaeus pipixcan. En comparación con la Reserva Nacional de Illescas, ubicada en Piura, como sabemos, tenemos a la Reserva Nacional de Paracas. ¿Cuál es la distinción entre estas dos? La diferencia radica en que la de Illescas es estrictamente costera y la de Paracas es marino-costera. Comparte un ecosistema marino-costero. De allí que la intervención del personal guardacosta de la Reserva de Illescas tenga ciertos límites para protegerla. Sin duda, lo que sí es común es la pesca ilegal también con chinchorro, con este arte de pesca prohibido en estas zonas de reservas nacionales. Considerando que la pesca ilegal con chinchorro se produce en el mar, fuera del territorio donde estos funcionarios guardacostas, ¿no? El personal que tiene la competencia del cuidado y de protección, pueden realizar y organizar operativos con mayor control y eficacia, y por tanto advertir entre comillas, ¿no? Largar a estos pescadores ilegales de estas zonas, actuando pues de manera conjunta con la policía. Eso
es lo que se debería hacer y lo que se supone que hacen. Se tiene registrado, según fuentes, por ejemplo, de MongoAI, que entre el 29 de septiembre de 2022 y 11 de septiembre de 2024 se realizaron unos 8 patrullajes conjuntos eh, donde la policía eh, de medio ambiente, la Fiscalización Especializada de Medio Ambiente, el FEMA, la Dirección Regional de Producción de Piura, Produce y personal del RNI realizaron estas intervenciones, ¿no? Las cuales se realizan de manera sorpresiva y, y por tanto logran disminuir la incidencia de la pesca por chinchorro que impacta negativamente al ecosistema marino y por supuesto a toda la reserva. Pero para variar no es suficiente, no lo es. En estas áreas no solamente aparecen estos pescadores ilegales, ¿no? Con camionetas o apareciendo por allí de manera intempestiva, sino que además llegan embarcaciones rastreras a pocos metros de la costa y cercas, por ejemplo, a zonas como las de Punta El Faro, mientras que en general se sabe que las redes de arrastre son totalmente y están totalmente prohibidas dentro de las primeras 5 millas marinas, porque entendamos que allí se desarrolla la productividad de eh, los recursos pesqueros, y puesto que aquí es donde produce, o a través de la Dirección de Capitanías y Guardacostas, la DICAPI, que tiene la capacidad y están encargados de proteger el medio ambiente y por tanto reprimir estos actos ilícitos en esas zonas marinas, fluviales y a nivel lacustre en el Perú, ¿no? Y es paradójico que para el caso de Illescas, de la Reserva Nacional de Illescas, algunos de los guardacostas de esta zona no tienen la opción de poder detener a estas embarcaciones de ese tipo ilegal, porque ya no está dentro de su jurisdicción. Entonces, por ejemplo, Silvana Baldovino, directora de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la SPDEA, nos dice en una de las fuentes importantes de recabación de estas informaciones que Illescas debió ser un área protegida marina, ¿no? Así como lo es Paracas. Aquí viene otra controversia o lucha de poder, porque es así, lucha política de poder, entre la Sociedad Nacional de Pesquería y el Estado peruano. La Sociedad Nacional de Pesquería, la SNP, solicitó vía judicial la nulidad de una directiva del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAMP, con el fin de que la pesca industrial esté permitida en esa reserva de importancia internacional. ¿Por qué decimos que es una reserva de importancia internacional? Específicamente tenemos las siguientes características de esta reserva. Aproximadamente, el CERNAMP ha registrado que existen unas 216 especies de aves, 36 de mamíferos, 10 de reptiles, 168 especies de peces y un gran número de invertebrados que son parte inicial de la cadena trófica de este espacio ecosistémico. El principal banco de conchas abanico en el Perú se encuentra en la reserva, en la Bahía de Independencia de esta Reserva Nacional de Paracas, donde también podemos hallar una importante variedad de cangrejos, caracoles marinos, pulpos, erizos y otros moluscos. Debemos recordar además que en la Reserva Nacional de Paracas existen diversos restos arqueológicos de la cultura Paracas. Estamos hablando aquí ya de cuestiones históricas, culturales importantes. Y, cómo no, que se custodia, por tanto, luego de lo descrito, una diversidad biológica importante para el mantenimiento de los distintos ciclos biológicos que caracterizan la preservación de esas especies que también habíamos demarcado y como consecuencia de eso se generaría y se generan importantes ingresos económicos a los ciudadanos de la zona, a los ciudadanos de la zona de Paracas
y esto se distribuye de manera aledaña al resto de ciudadanos. El sector industrial, a través de la Sociedad Nacional de Pesquería, viene demarcando ciertas cuestiones a través de su revista. Y una de ellas es, bueno, la misiva enviada en el 2023, en la que solicita el reconocimiento de la actividad pesquera industrial preexistente en la zona, específicamente en la reserva, porque consideremos que la reserva existe o se oficializa en 1975. Hagamos alusión a lo dicho por el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, Eduardo Ferreiros, quien describe, ¿no? La pesca ha operado tradicionalmente en esta zona desde hace 45 años, o sea, la pesca en general. Y además, dicen que hay evidencias claras de eso, evidencias claras que ha habido pesca a gran escala en esas zonas, previo a la creación aún de la ANP, o sea, del área natural protegida, de la reserva de Paracas. Y citan algunos periodos evidentes, claros, de que habrían habido entre 1970 y 1974 ya extracción de la flota industrial. No obstante, el jefe de CERNAM, es decir, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, José Carlos Nieto, respondió a través de la República que en los 4 procesos de actualización del Plan Maestro de la Reserva Nacional de Paracas, realizados en un lapso de 36 años, no se identificó en absoluto ni existió solicitudes de reconocimiento de actividades de pesca industrial dentro de esta. Estas disquisiciones y disputas legales que se vienen desarrollando entre la Sociedad Nacional de Pesquería y el Estado peruano, pues creo que no van a llegar a un buen puerto, porque hay un tirijal en ese sentido, legalmente hablando, digamos. Y aquí lo que siempre se va a sopesar desde mi punto de vista siempre es la opinión de la comunidad científica, ¿no? Y la comunidad científica, a través del IMARPE, Instituto del Mar del Perú, han determinado pues que el cuidado y la sostenibilidad de estos recursos que ya hemos mencionado anteriormente van a ser primordiales y van a ser el objetivo clave, por lo cual no me parece que se le vaya a dar acceso a la Sociedad Nacional de Pesquería y sus industrias a realizar alguna actividad extractiva, ¿no? Entonces creo que debería llegarse a un acuerdo muy proclive a la preservación. Creo que podemos esto desarrollarlo más ampliamente en algún otro podcast eh, ulterior. De repente conversando con los protagonistas de cada uno de estos dos escenarios, estas dos entidades, que al fin y al cabo disputan a través de un poder fáctico, ¿no? De un poder político y de una presencia importante que debería ser, ¿no? Una presencia importante y hacer respetar el derecho de la preservación de lo que nos pertenece a todos los peruanos, que son esos recursos naturales que se ubican en estas reservas, como la de Paracas específicamente, de la que estamos conversando, de la que estamos desarrollando en este podcast. Inexorablemente no es todo lo que hemos mencionado, los problemas que aquejan a la pesca artesanal, sino que también, sumado a ello, tenemos también las actividades de extorsión delictivas contra los pescadores artesanales. En el puerto de Pizarro, por ejemplo, se les cobra esa cantidad a los pescadores artesanales para que puedan trabajar con normalidad. Hasta pueden llegar a cobrarles $100. Son estos mafiosos, bandas piratas, ¿no? que provienen de las zonas norte del Perú. Lamentablemente, y tampoco para eso hay una respuesta clara, ni constante, ni una estrategia, ningún proyecto para hacer frente a eso. Si yo me pregunto, si no se hace nada en Lima metropolitana, pues ¿cómo será la situación de las zonas del norte del país que están olvidadas, dejadas de lado? Y por sus autoridades locales también, ¿no? Por sus propias autoridades locales. Es notable entonces no solamente el déficit de materialidad y de jurisdicción como limitantes
de las inspecciones que pueden tener los fiscalizadores del Ministerio de la Producción en toda la costa litoral del Perú, sino que aquí se agrega asuntos también de fiscalización muy poco clara, digamos así, o hay que decir una fiscalización bastante irregular, ¿no? ¿A qué voy con ello? Tenemos una data interesante respecto a unas 350 actas de inspecciones realizadas por el personal del Ministerio de la Producción entre el 2021 y marzo de 2024, en la cual se detectaron al menos 125 casos en los que las fiscalizaciones fueron irregulares sobre unas embarcaciones extranjeras que transportaban tiburones protegidos por esta gran entidad, por esta convención denominada Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que en sus siglas es el CITES. Más del 70% de estas fiscalizaciones en las que se pudieron inspeccionar y se detectaron irregularidades fueron realizadas a embarcaciones españolas. Todos los barcos involucrados pescaron tiburones de las especies azul y diamante en aguas internacionales frente a los mares del Perú y Ecuador. Lo puntual es que de más de un centenar de casos de los inspectores de Produce, estos no solicitaron a los capitanes de esos barcos ninguno de los permisos CITES, aun cuando se sabe que esa documentación es de carácter obligatorio, ineludible, para poder trasladar especies protegidas, ¿no? Sin embargo, no se ejecutó. Un caso especial es el de la embarcación de bandera española denominada Siempre Juan Luis. Esta embarcación está dedicada a la captura de pez espada, marlín rayado y también tiburones. Se tiene la data que llegó en enero el 7 de enero del 2024 al puerto del Callao. ¿Qué es lo que sucedió? Había pasado más de 3 meses esta embarcación navegando frente a los mares del Perú y Chile en aguas internacionales, y una vez que llenó sus bodegas, se dirigieron hasta el puerto, y traspasaron su pesca, la cual incluía más o menos 26 toneladas de tiburones de especies amenazadas, a otra embarcación en dirección a España, ¿no? Esta embarcación, el Siempre Juan Luis, con sus bodegas otra vez disponibles, volvió a zarpar nuevamente para realizar en alta mar y continuar sus actividades, sus faenas extractivas en el Océano Pacífico, ¿no? Como lo vienen haciendo lamentablemente desde el 2021 sin que nadie diga nada. Lamentablemente no es la única embarcación que viene haciendo y ejecutando este tipo de faenas irregulares, sino también existen al menos 28 embarcaciones o naves españolas que pescan tiburones de especies protegidas en el Pacífico, frente a los mares de América del Sur, e incluso cerca de las reservas naturales como en Ecuador Galápagos y aquí en el Perú la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, con el objetivo de abastecer el mercado de aletas de tiburón que se venden para Hong Kong y de la cual España es uno de sus principales abastecedores. Y ustedes se preguntarán, ¿existe algún tipo de entidad intergubernamental, internacional que regule y sancione este tipo de casos de pesca ilegal? Y claro que existe, que específicamente es el CITES, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que habíamos mencionado hace un momento. ¿Qué pasó en el 2024, en marzo específicamente? Se le sancionó al Ecuador por no garantizar una pesca sostenible de tiburones y se le prohibió la comercialización de varias especies. Y ustedes tal vez se preguntarán qué entidad a nivel intergubernamental, internacional, nos podría ayudar a salir de este escollo, de esta problemática de fiscalizaciones irregulares por parte del Estado. Y existen. Hace unos momentos había mencionado la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, por sus siglas CITES. ¿Qué pasó con esta? En el 2024, marzo, específicamente en ese mes, sancionaron al Ecuador por no garantizar una pesca sostenible de tiburones y les prohibió comercializar varias especies.
Adicionalmente, en el 2023, en agosto de ese año, mientras esta convención, el CITES, investigaba el tráfico de tiburones entre Perú y Ecuador, se concentró en Ecuador por grandes problemáticas que habían allá sobre ello. Y en paralelo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria del Perú, la SUNAT, denunció ante el Comité Permanente de la CITES que en los puertos peruanos el Ministerio de la Producción, Produce, no estaba controlando con regularidad y de manera eficiente un debido transbordo y tránsito de especies de tiburones estas especies incluidas en el apéndice 2 de la Convención CITES. En dicho apéndice, en el apéndice 2, específicamente, se describen aquellas especies que no están necesariamente amenazadas por extinción, pero que podrían llegar a estarlo. Al menos, entonces, se indica que se controlen estrictamente su comercialización. O sea, solamente cuando una especie está clasificada en este ítem, solo puede ser exportada si cuenta con un permiso emitido por el CITES. Según la SUNAT, ese documento no estaba siendo solicitado por los inspectores de Produce para embarcaciones extranjeras que recalaban en los puertos peruanos, y por lo que no había certeza de que si esos tiburones estaban siendo o no transportados legalmente. Produce igualmente se defendió, aseguró que exigía el permiso CITES a las embarcaciones extranjeras, pero que no tenía la facultad de hacer ningún tipo de decomiso o detenimiento. Ante ello, ante esa advertencia de SUNAT, Produce y sus fiscalizaciones, ¿no?, sobre las distintas embarcaciones que transportaban tiburones protegidos entre el 2017 y 2024, envió unos 700 documentos de las actas de fiscalización, partes de transbordo y un documento además que describía qué transporte utilizaban estas embarcaciones y permisos CITES, porque lo único que debe pedirse para que la ilegalidad de la pesca no reglamentada, no declarada, no se ejecute en lo absoluto y los funcionarios e inspectores actúen bajo los principios de legalidad, racionalidad y enfoque preventivo. Es necesario que el funcionario tenga que verificar entonces decididamente el cumplimiento de todas las obligaciones aplicadas a las embarcaciones extranjeras, y eso va a incluir los permisos de CITES inexorablemente. Resulta curioso y extraño que la Ley General de Pesca en Perú, la ley número 25977, tiene como objetivo normar la actividad pesquera en Perú, promoviendo su desarrollo, según esta, sostenible y el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos. No obstante, para los casos de embarcaciones extranjeras, como las españolas que describimos hace un momento, no hay no está facultado en ningún momento para realizar ningún decomiso a estas embarcaciones de bandera extranjera. A ello, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, ha manifestado su preocupación por este escollo en el que estamos envueltos y ha pedido que se tomen las medidas de control, en este caso de pesca ilegal o de sospecha de pesca ilegal de especies protegidas. Debido entonces a todo esto, nos preguntamos, estando en 2025, ¿qué se ha hecho para avanzar en ello? Creo que muy poco. Quisiera apuntalar algo interesante que he podido leer hace muy poco. Es un artículo publicado por unos investigadores peruanos que se refieren a la siguiente temática: monitoreo satelital de embarcaciones calamareras y sus desafíos en Perú. ¿De qué nos habla este artículo? ¿Y qué relación tiene con lo que hemos estado desarrollando en todo este podcast? Pues principalmente, si nos habla de monitoreo satelital de embarcaciones calamareras, estamos directamente aludiendo a los asuntos de la pesca ilegal por parte de embarcaciones de bandera extranjera. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos para la implementación del CICESAT? En primera instancia, debemos recordar que estas implicancias van a ser legales, ¿no? O sea, necesitamos, y esta publicación nos habla de un análisis jurídico sobre la homologación de equipos.
Cuando uno hace alusión a la homologación de equipos de embarcaciones, específicamente CICESAT, estamos describiendo que estas embarcaciones de bandera extranjera, para ingresar a puertos peruanos o astilleros peruanos, deben demostrar que sus sistemas de monitoreo satelital, CICESAT, son compatibles con el sistema peruano. Esto se hace para asegurar específicamente que se pueda rastrear, que se pueda trazar, monitorear la ubicación de estas embarcaciones en el mar territorial peruano, lo que va a ayudar, por supuesto, a prevenir cualquier ilegalidad en lo extractivo, en la pesca en general. Entonces, este tipo de implementaciones va a la yugular de estas organizaciones, porque yo les voy a denominar así: cualquier embarcación de bandera extranjera, sea china o la que sea, o española, etcétera, y que actúe en forma de pesca ilegal, no reglamentada, no declarada, va a tener aquí un escollo grandísimo al realizarse este tipo de homologaciones. Entonces, para esto, la importancia de una consulta pública en el proceso de involucramiento de las partes interesadas, el Estado peruano, por supuesto, y los demás estados que, digamos, que no necesariamente sabrían de estas otras embarcaciones piratas, pero de banderas de sus países, también deberíamos involucrar. Otro capítulo importante que se describe en este artículo es el análisis crítico del uso de los equipos de sistemas de monitoreo satelital, BMS, para embarcaciones de bandera extranjera. ¿Qué es lo que podemos observar? Una evaluación efectiva de estos sistemas de monitoreo de estas embarcaciones. Tenemos que considerar que estas deben ser evaluadas para determinar su eficacia en el seguimiento de las embarcaciones pesqueras de banderas extranjeras. Por otra parte, los desafíos técnicos en la implementación de estos BMS, de estos sistemas de monitoreo de embarcaciones extranjeras. Hay problemas técnicos que se pueden suscitar, como la falta de capacitación, los recursos limitados. Estos son obstáculos significativos para cualquier tipo de implementación de estos sistemas. Un tercer punto, tenemos el impacto de estos sistemas BMS en la gobernanza del Perú pesquera. La implementación adecuada de estos BMS podrían mejorar el gobierno, la gestión pesquera mediante monitoreos rigurosos, efectivos, eficientes. Entonces percatémonos que esta publicación nos habla de retos técnicos para el cumplimiento de la normativa peruana en la pesca. La identificación de barreras normativas. Es fundamental identificar y superar barreras legales y técnicas que dificulten el cumplimiento de la normativa pesquera peruana. Los requerimientos operacionales para el monitoreo. Los requisitos operacionales para el monitoreo de embarcaciones deben ser claros, accesibles para todos los actores involucrados. La falta de capacitación y recursos adecuados para los inspectores pesqueros va a limitar la efectividad del monitoreo y el control normativo. Y también el cumplimiento de la normativa puede resultar en graves consecuencias para la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y pesqueros y, por supuesto, las economías locales, que son las que más se ven impactadas. Creo que es muy obvio que las estadísticas sobre la repercusión de la pesca ilegal y sus efectos en la economía, pues son de pérdidas millonarias en el sector pesquero y la afectación, como decíamos, de las distintas comunidades pesqueras costeras. Esta publicación también remarca algo sucintamente esencial, como es la relación que existe entre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y su contacto directo con los derechos humanos del sector pesquero marino. ¿Qué nos dice? Nos habla específicamente de la explotación laboral en la pesca y la vulneración de los derechos humanos. ¿Cómo es esto? La pesca ilegal, no reglamentada y no declarada está frecuentemente vinculada con las condiciones laborales precarias y la explotación de trabajadores. Los trabajadores sufren violaciones a sus derechos, incluyendo la falta de protección y un salario totalmente injusto. Finalmente, esta publicación investigativa demarca 3 puntos esenciales como propuestas políticas para combatir la pesca ilegal en aguas de jurisdicción peruana. La primera, el fortalecimiento de la vigilancia.
La segunda, la educación a pescadores. Y la tercera, incentivos a la pesca legal. Con respecto al fortalecimiento de la vigilancia, se propone incrementar la capacidad de vigilancia mediante tecnología avanzada y colaboración internacional. Uno se preguntará que esto ya no se está ejecutando. Sí se ejecuta medianamente, pero aún, digamos, se requiere una mayor preponderancia en ese sentido, ¿no? Tenemos nosotros información de la Global Fishing Watch. Es una plataforma de acceso libre para visualizar la ubicación de las flotas mundiales y permitir acercar a los usuarios una información de diversos movimientos, de la gestión de las embarcaciones y las flotas como tal en las distintas zonas, por lo cual hemos podido observar a las embarcaciones chinas que habrían estado ingresando a nuestras zonas marinas, realizando la extracción ilegal de pota por ello. Sin embargo, hay ciertos escollos provenientes del MTC, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se tienen que revisar ciertas atribuciones para que esto digamos, para que haya una mejor trazabilidad con respecto a la actividad pesquera, ¿no? Además, necesitamos también promover la investigación científica en cooperación entre el Estado y las universidades. Se está ejecutando muy lentamente, me parece. No he observado algún tipo de este tipo de desarrollos aún, digamos, visibles, pero esto debería darse, ¿no? A nivel de ingenierías, no solamente la ingeniería pesquera, ingenierías relacionadas con la formación y estructuración de estos sistemas importantes. Ahora que tenemos a la IA a la mano, también podríamos utilizarla eh, y, y podemos de alguna otra manera no copiar, pero digamos hacer una seguidilla de algún modelo cercano de países aledaños como el Ecuador o Chile, o Brasil o Argentina, para lograr implementar con las ingenierías que son auxiliares a la protección de nuestros recursos marinos, las ingenierías navales, las ingenierías mecánicas, la ingeniería, eh, entre otras, para desarrollar estas capacidades tecnológicas. Respecto a la educación de pescadores, el artículo describe que implementar programas de educación para pescadores debe estar alineado con el asunto de la importancia de prácticas de pesca sostenible. Y nos preguntamos tal vez si esto se ha ejecutado en otras ocasiones, y sí, se ha llevado a cabo en menor medida el sector privado conjuntamente con FONDEPES, que es el Fondo de Desarrollo Pesquero, adscrito al Ministerio de la Producción, ha llevado a cabo estas capacitaciones a pescadores artesanales, pero necesitaría más empuje, eh, focalización en escuelas estatales pertenecientes o donde están los hijos de los pescadores artesanales y en general de en las escuelas del litoral peruano, ¿no? Y también en escuelas donde sean públicas o privadas, creo yo, donde también están relacionadas con el medio ambiente, eh, como son en las zonas donde existen ríos, ¿no? Cuencas hidrográficas. Creo que es importante esa consideración sobre la educación, no solamente a los pescadores, como dije, sino a la conexión familia de pescadores, hijos, madres, y a todo nivel, por eso digo, ¿no? Y aquí quiero conectar el asunto de la educación de pescadores con el tercer ítem que describe como propuesta de políticas para combatir la pesca ilegal, que viene siendo los incentivos para la pesca legal. Desarrollar incentivos económicos para fomentar la pesca legal y sostenible en comunidades pesqueras, costeras. Es decir, si es que hay un desarrollo, un fomento de prosperidad, un objetivo de prosperidad y desenvolvimiento integral de un pescador y su familia, pues entonces la pesca legal tiene mayores incentivos, tiene mayor atractivo para las comunidades pesqueras costeras y la pesca ilegal perdería a estos pescadores de alguna otra manera, atraerlos a su insano y criminal accionar. Entonces, eso sería un punto también indispensable a considerar.
Como bien nos contó el biólogo experimentado, investigador y jefe de cultivos marinos de la Universidad Científica del Sur, el señor Paul Baltasar Guerrero, nos describió una anécdota muy vivencial y bastante paradójica, porque nos decía que ellos tenían la universidad, y él como investigador en Calango, estaba desarrollando unas capacitaciones a estudiantes, aprendizajes a estudiantes de un colegio determinado allá en la zona. Y un padre de familia de uno de esos niños, niñas, fue a reclamarle que por qué le estaban diciendo que la actividad que estaba desarrollando, porque claro, él estaba dándole clases a niños y niñas de padres pescadores, y le fue a reclamar por qué le estaba diciendo que la pesca que estaba ejecutando ese padre de familia era contraproducente al sistema marino, estaba afectando al medio ambiente y era dañino para la pesca como tal, y que en un futuro la pesca no existiría y no habría producto pesquero para estos niños que crecerían y que en algún momento se dedicarían no necesariamente a la pesca, pero sí buscarían alimento que venga del mar. Entonces, entonces ahí vemos la importancia de estas propuestas que demarcan en la explicación y pues en lo vivencial del biólogo que acabo de describir, y que allí es donde está el punto clave a cambiar culturalmente del desarrollo y la conciencia de los peruanos, en este caso puntual de la actividad económica de la pesca artesanal, y cómo el sector privado, porque es la universidad la que realiza, en este caso específico, realizó esta capacitación en las zonas de investigaciones que tenía en Calango. Y en general estas coincidencias de ideas, de cambios culturales, de conciencia, están alineadas a muchos de estos especialistas especializados, que han realizado capacitaciones, que piden transferencia de tecnología, como no solo Pablo Baltasar Guerrero, eh, sino también como el ingeniero Nicolás Tocayo, el consultor Marcos Kirchner, cada uno con sus experiencias y vivencias y conocimientos obtenidos, pues nos dejan una enseñanza importante y son un libro abierto para preguntarles, para consultar, para llegar a ellos, para que ellos de manera desprendida, porque estas conversaciones que he tenido con ellos han sido libres y han sido para mí fundamentales para transmitírselas a ustedes a través de este humilde podcast. Y bueno, es algo que también hago porque quiero a mi país y quiero que cambie, y que cambiemos en general, porque todos estamos implicados en eso. La responsabilidad que tenemos los ingenieros pesqueros y todas las profesiones que están envueltas en las ciencias del mar y las disciplinas que coadyuvan a un objetivo productivo de progreso, es indudable que son necesarias, ¿no? Pero también son necesarias en el ámbito técnico, tecnológico e industrial, pero también son necesarias para hacer frente a todas esas estos parásitos mafiosos que se encuentran y que tienen el poder hoy, el poder político, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso y en las distintas entidades del Estado, ¿no? No digo que todos lo sean, pero lamentablemente la mayoría está infestado de estas lacras y estos protozoarios inservibles. ¿Quiénes más deberían tener este compromiso para sacar adelante estos asuntos de la pesca? Pues también las personas, ciudadanos, que no necesariamente han llevado una carrera profesional, pero que son conscientes, son personas de progresos, que son personas que están mejorando su día a día, como cualquier madre de familia que sale a comprar al mercado un pescado y que ve que el pescado está caro, que no encuentra anchovetas o que no encuentra un precio razonable en la pota,
cualquier persona que tenga ese tipo de actividad, cualquiera, y que no necesariamente, como digo, es profesional, puede adherirse también a esta concientización y este cambio generacional, ¿no? Mucho más aún los jóvenes, que es allí donde el compromiso recae de nosotros para con nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Para que en un futuro puedan decir esta frase que Mario Vargas Llosa dice, pero en un sentido trágico y triste: cuando se jodió el Perú, los niños deberían, espero en algún momento, decir cuándo comenzó a mejorar el Perú y cuándo comenzó a mejorar, a salir de este escollo de la pesca, y específicamente los pescadores artesanales que vienen siendo extorsionados desde hace un tiempo atrás por piratas. Y eso es lamentable, por supuesto, ¿no? Esto creo que sería todo por el episodio de hoy. Nos vemos.